¿Cómo están? ¿Cómo les acabo de ir de este puente? Está grave el sonido, por favor. Uy, ¿me ayudas? Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Uy, está gravísimo el sonido. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios mientras me arreglan el sonido. Ahí peor. Ahí empeoró. Quiero que levanten su Biblia mientras me arreglan el sonido, por favor. Vamos a levantar la Biblia. ¿Cómo es que dice Casarroca? Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo, ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que abran su Biblia hermosa en 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. 1 Corintios 15, 49, por favor. Vamos a leer este verso, oramos a Dios y seguramente que esta noche hay un motivo para darle gracias a Dios. Amén. 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. ¿Lo tienen? Muy bien, léalo conmigo. Acompáñenme por favor con entonada voz. ¿Qué dice? No, pero con ese ritmo, Dios mío. A ver, 1, 2, 3, 4. Ore conmigo, por favor. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos las gracias, bendito Dios y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Bendícenos, guárdanos, Dios. Dios, sé propicio, Señor Jesús. Sé propicio, Dios. Yo no sé qué es lo que quieres decir hoy, Señor Jesús. Yo no lo sé. Lo escribí, Señor Jesús. Me lo soplaste, Dios, pero no sé qué es lo que quieres, Señor Jesucristo, esta noche, Dios, en este lugar. Y yo te pido que haya la suficiente sensibilidad, no solamente en mí, Señor Jesús, sino en los que van a escuchar esta palabra, Dios. Oramos, Señor Jesús, dándote gracias, Dios. Bendícenos, Dios. Aquíétanos. Aquíétanos a todos, Dios. Yo levanto mis manos ahora, Señor Jesús, pidiéndote. Aquíétanos, Señor Jesús. Me encanta ese versículo bíblico donde tú dices, Dios, no teman, manada pequeña. Yo estoy con ustedes. Dios, sopla tu viento, que es tu palabra, que tiene poder, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Habla ahora, Señor Jesús. Y produce un cambio y una transformación en nuestras mentes y en nuestros corazones, Jesús. Te amamos, Dios. Dale un aplauso a Jesús con todo tu corazón. Primera de Corintios 15, 49. Y así como hemos llevado la imagen de aquel ¿qué? Hombre terrenal. A ver, me quedé. ¿De aquel hombre qué? Terrenal. Este es un verso sumamente profundo, ¿no? Es un verso que no sé si usted se da cuenta que nosotros nos parecemos. Tengo mucho feedback, demasiado, es que oigo aquí el sonido. No sé si usted se da cuenta que nosotros nos parecemos a nuestros padres, a la mamá o al papá. ¿Sí se ha dado cuenta o no? Por eso cuando uno se va a casar uno debe mirar cómo va a quedar la suegra. Y uno mira a la suegra y uno dice, wow, para allá vamos, ¿cierto? Para allá vamos, entonces complicada la cosa. Pero hay una imagen del terrenal. Y cuando hablo del terrenal, estoy hablando de Jesús en la tierra. Y Jesús parte al cielo. Y entonces el apóstol Pablo hace una gran combinación de los dos polos de Jesús. El hombre terrenal, que es el hombre perfectamente que vino a salvarnos, y el hombre que vence lo terrenal y se sienta en los lugares celestiales. Y entonces dice, así como hemos llevado la imagen de aquel hombre que terrenal. Entonces mire a su hermano y dígale, yo quiero parecerme a Jesús terrenal. Y si usted se da cuenta, en la parte B del versículo dice lo siguiente: llevaremos también la imagen de ¿quién?
del celestial, es decir, del Cristo que está sentado a la diestra del Padre para interceder por todas nuestras necesidades. Amén. Voy a predicarles un sermón raro, por eso les digo que no sé con qué quiera salir Dios. Yo me acuerdo una vez que estaba muy pequeño, mi hijo mayor, que se llama David Castro, y había una Biblia en el estudio. No recuerdo en qué lugar estábamos viviendo, pero en el estudio había una Biblia. Entonces yo le pregunté a David, ¿qué es eso? Y él dijo, un libro que habla de Jesús. Y eso me llamó mucho la atención. Nosotros tenemos un corte sesgado, legalista y religioso cuando vemos las cosas de Dios. Si nosotros le preguntáramos eso a otra persona, seguramente nos hablaría, voy a juzgar a alguien, voy a criticar a alguien, de pronto a mí mismo. De pronto diríamos, es un libro donde están las normas y las leyes y los mandamientos y los juicios y el apocalipsis que Dios tiene. Donde se habla acerca de que Dios esto, lo otro, y nos volvemos un poco religiosos. La Biblia, para que ustedes lo sepan, Jesús aparece en el Nuevo Testamento como el hombre terrenal que después se vuelve celestial. ¿Dicen amén, iglesia? Pero Jesucristo está desde el primer capítulo de Génesis. Y Jesucristo está hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Todo el tiempo. La obra de la Biblia es una obra del Cristo. Digan amén, iglesia. Por eso cuando usted coge su Biblia, ¿quién está ahí? Jesús. Y ese Jesús está en nuestro corazón. Dicen amén, iglesia. Entonces, a veces nosotros nos llevamos una idea muy religiosa de Jesús, muy religiosa de nuestro sistema, perdónenme la redundancia, de nuestro sistema religioso. Nosotros tenemos que ver esto como un estilo de vida. Dicen amén, iglesia. De hecho, hay personas que cuando empiezan a leer la Biblia me preguntan a mí. En estos días una niña me escribió al WhatsApp y me decía, pastor, ¿por qué en la Biblia hay tantos animales muertos y tantos hombres asesinados? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué tanta sangre? Y yo le respondí a esta nena lo que teológicamente sé. La sangre que derramaron muchos animales y muchos hombres a través de todo el Antiguo Testamento es la representación de la sangre de Cristo, que es la única que trae el perdón de nuestros pecados. Dicen amén, iglesia. Ese es el significado. Todo el tiempo tratando de buscar sangre. ¿Para qué? Para limpiar el pecado. Pero murió el animal, murió el gigante, murió el diablo, murió murió lo otro, y ninguno pudo traer la obra de Jesús. Por eso nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dicen amén. Diga conmigo eso, Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dale un aplauso a Jesús con todo tu corazón. O sea que nosotros podemos contextualizar que sin sangre no hay perdón. No hay perdón sin sangre. Voy a decirlo más trágicamente, sin tragedia no hay vida. Sin tragedia no hay vida. Nomás usted mire cómo nace un niño. Un niño nace en medio de una tragedia. La madre lo da a vida en medio de ¿qué? De una tragedia. Y Dios nos perdona a nosotros por medio de una tragedia, porque Jesucristo se hace maldición en la cruz del Calvario, derrama su sangre por todos nosotros. Amén, iglesia. ¿Quién empezó todo esto de los sacrificios y de la sangre? Yo me encontré con algo oculto ahí en medio del Nuevo Testamento, cuando Adán y Eva son expulsados del Edén. Mire esto que yo encontré, a ver si de pronto usted lo ha visto y puede ponerse en unidad conmigo. Cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, dice la Biblia que ellos se sintieron como desnudos. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dice la Biblia, que Dios les hizo unos abrigos con pieles. ¿Pieles de qué? De animales. ¿Y de dónde salieron los animales? Dios los tuvo que ¿qué? ¿Y regar qué? Su sangre. ¿Para qué? Para limpiar el pecado. Digan amén. Nos vestimos a través de la sangre de Jesús. Recibimos comunión de santidad y limpieza de pecados a través de ¿qué? Del nuevo ropaje, como dice la Biblia en Efesios, que Cristo nos quiere colocar a nosotros a través de su sangre. Dicen amén, iglesia. Nosotros nos quedamos entonces en el Antiguo Testamento. Muchas personas, siendo cristianas, dándose cuenta de la obra de Jesús, se quedan atrás. Se quedan en el viejo pacto.
Y hay un nuevo pacto, el cual ocupa el ejercicio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Amén, iglesia. Ese es el nuevo pacto de nosotros. En el viejo pacto, usted siempre se mira a usted mismo. Si usted es una persona que continuamente se juzga a usted mismo se recrimina, se vive como, perdón, no voy a decir la palabra que voy a decir, se vive como maldiciendo, usted es una persona que vive en el viejo pacto. La persona que vive en el nuevo pacto no se mira a sí mismo. ¿Sabe qué hace la persona que vive en el nuevo pacto? Hace este giro y mira la cruz. La cruz me justifica. Digan amén, iglesia. La ley me perjudica. Por eso usted se da cuenta. Usted lee, por ejemplo, si usted no sabe leer los profetas, usted tira a los profetas al carajo. Porque los profetas en el Antiguo Testamento a lo único que se dedicaban era a hablar de lo malo que usted tenía. Todo lo malo. Usted mira a un profeta y es todo lo malo y malditos trapos de inmundicia, esto, lo otro. Pero si usted ve el nuevo pacto y usted escucha a un predicador de sana doctrina de hoy en día, es un predicador que le predica ¿a quién? A Jesucristo de Nazaret. Hablan de la obra de Jesús, porque la obra de Jesús es muy importante. Digan amén. Necesitamos exaltar más la obra de Jesús que lo malo que somos nosotros. Dicen amén, iglesia. Necesitamos exaltar más lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario que lo que el diablo todos los días quiere hacer en contra de mi vida. Y a veces estamos exaltando más otras cosas. Mire, por ejemplo, que el primer milagro de Jesús es convertir agua en vino. Es decir, que Jesús nos da una lección. Que el agua, ¿qué es? El agua es algo incoloro, insaboro, todo lo in. Y Jesús convierte el agua ¿en qué? En celebración, en alegría, en amor, en abundancia, en prosperidad. Las aguas en el Antiguo Testamento eran motivo ¿de qué? De amargura, motivo de falta de purificación. Voy a compartir rápidamente 4 puntitos o 5, no recuerdo. Clave número 1, gracia desde Egipto. La vas a llamar así, gracia desde Egipto. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la caminata bíblica cuando uno, bueno, voy a hablar en el contexto teológico, tal vez no muchos han estudiado teología. Pero cuando uno mira la caminata bíblica y la peregrinación del hombre desde que sale de Edén hasta que llega a Apocalipsis, no sé si ustedes se acuerdan que cuando el hombre sale del Éxodo o sale de Egipto, el hombre, Dios lo lleva hacia Sinaí. Esa es una transición que Dios hace para liberarlos. Entonces diga conmigo, Egipto, Sinaí. Egipto, Sinaí. Entonces, ¿qué sucede entre Egipto y Sinaí? Es cuando Dios quiere liberar al pueblo. Es cuando Dios se lleva al pueblo para liberarlo. Y Dios libera al hombre en ese momento, pero el hombre no tiene que hacer ningún esfuerzo. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Cuando el hombre sale de Egipto hasta Sinaí, no hace ningún esfuerzo. Párenle bolas a lo que estoy diciendo. Egipto, Sinaí. El hombre empieza a caminar, todos los hebreos empiezan a caminar, y no existen los 10 mandamientos. No existen los 10 mandamientos, son posteriores. O sea que estas personas van caminando sin ley. Van caminando bajo un manto que se llama la bondad de Dios. No existe ningún periodo en la historia del ser humano donde una transición de personas o una caminata tan grande o una generación, como quiera llamarlo, se haya quejado tanto como las personas que se quejaron entre Egipto y Sinaí. No existe, no hay en la Biblia nadie que se haya quejado más. Y sin embargo, esas personas se quejaron contra Dios, contra Moisés, murmuraron contra la comida, murmuraron contra todo. ¿Y sabe qué hacía Dios? Dios los amaba, Dios les abría el mar en dos, los cuidaba y los protegía. ¿Dicen amén, iglesia? Ese es el gran y maravilloso amor y bondad de Dios en un periodo donde no existe la ley. Entonces, si usted se da cuenta, arrancamos con un periodo sin ley, entramos a un periodo con ley y partimos hacia un periodo del nuevo pacto. Amén, iglesia. Entonces, el pueblo de Dios empieza a avanzar entre Egipto y Sinaí. Y si usted lo lee detenidamente en su casa, me gustaría que lo leyera para que compruebe lo que estoy diciendo y lo que leí hoy yo. En esa transición de tantos años, nadie muere. Ni una sola persona muere.
Ni uno solo, ni de gripa, ni que lo cogió un toro y lo mató, nadie. Todo el pueblo intacto. A pesar de que ellos se quejaban y murmuraban contra Dios, contra Moisés y contra su hermano, ninguno de ellos moría. ¿Por qué? Porque a todos ellos los acompañaba la bondad de Dios. Diga conmigo, la bondad de Dios es mi protección. Entonces, Dios los había rescatado de las garras de Egipto a todas estas personas. Y ellos continuamente se estaban quejando. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 14, verso 11, por favor. Éxodo capítulo 14, versículo 11, si son tan amables. Éxodo 14, 11. ¿Ya lo encontraron? Entonces le reclamaron ¿a quién? Me quedé solo. ¿A quién le reclamaron Casarroca? A Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en dónde? En Egipto. ¿Quiénes están hablando? Los hebreos. ¿Contra quién? Contra Dios. ¿Contra quién? Contra Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Que nos sacaste de allá para morir en el desierto. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Sin embargo, Dios los toleraba. Dios los amaba. La bondad de Dios es más grande que mi queja. Diga conmigo eso. Levanten la mano los que son coléricos sanguíneos conmigo. ¿Se ha dado cuenta que no hay personas más quejetas que nosotros? Somos los quejetas. Pero si usted se da cuenta, no voy a hablar mal de los otros temperamentos, ni voy a decir algo para atropellar a nadie. ¿Se ha dado cuenta la gracia de Dios que tiene con el colérico sanguíneo? No quiero mal, Dios también con el flemático, pero quiero hablar de este punto, del quejetas. Estoy echándome el agua sucia encima, pero la gracia de Dios es muy grande sobre nosotros. Se quejaban tanto del hambre y todo, que cuando se quejaban, Dios les daba pájaros que caían. La bondad de Dios. ¿Cuántas veces te quejas y te cae la bendición? Estamos en un periodo de bondad de Dios, pero somos muy legalistas en el corazón de nosotros. ¿Alguna vez se quejaron de que no les salía agua de una roca? Hicieron esto. La golpearon y ¿sabe qué hizo? ¿Y sabe cómo la golpearon? Con ira, con rabia. ¿Y quién? Moisés. Y sin embargo Dios, porque Dios no cambia. Amén. Mire a su hermano y dígale: Dios es más bueno que el pan de bono. No, mejor queda más bueno que la arepa santanderiana, ¿cierto? La embarré. Ok. Dios, en el periodo de Egipto hasta Sinaí, bendice al pueblo por amor y no por obediencia. ¿Me escuchó lo que dije? Eso me maravilla de Dios. Diga conmigo: Dios me bendice por amor y no por obediencia. Y yo quiero que le des un aplauso tierno a Dios. Es una belleza de Dios. Y nuevamente les recuerdo: Egipto, Sinaí, Sinaí, Nuevo Testamento, ley. Antes del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, de alguna manera se repite la transición del amor de Dios a través de Jesucristo. Clave número 2. Lo llamé cambios locos. Lo llamé cambios locos. Y van a darse cuenta por qué le puse este punto. Es Éxodo 19:8. Yo no me entiendo, ni tampoco entiendo a muchas personas que me rodean, pero Dios es amor. Éxodo 19, verso 8. ¿Lo encontraron? Léelo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Y todo el pueblo respondió a una sola voz. ¿Qué respondieron? 2 puntos. Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. ¿Qué? Perdón, ¿nos ha ordenado qué? No, es que yo nos ha ordenado. Yo tengo un comunicarles. ¿Ustedes no lo tienen? Bueno, yo sí. A mí me dio cría la Biblia. Ok. Yo voy a volverlo a leer. Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ¿qué? Ordenado. Recuerde un momento que entre la transición de Egipto y Sinaí, ellos no obedecían, se quejaban, pero Dios era bondadoso con ellos. Amén. Y entonces ellos aquí están diciendo más o menos lo siguiente. Escuchen lo que les voy a decir. Ellos le están diciendo, en otras palabras, a Dios: Dios,
déjanos obedecerte. Es decir, Dios, bendícenos por nuestro esfuerzo. Dios estaba siendo bueno con ellos, pero en algún momento ellos dijeron, no, nosotros no vamos a ganarnos el favor de Dios sin hacer nada. Queremos hacer un esfuerzo y nos vamos a ganar las bendiciones con un esfuerzo. Es decir, no necesitamos más tu bondad, sino queremos que tú veas nuestra obediencia. Amén, iglesia. Entonces, en el momento en que ellos están diciendo aquellas palabras, a Dios le pasa algo en el corazón. Y quizás usted no lo ha notado, pero quiero que avance al siguiente versículo. Éxodo 19:12. Y mire lo que dice la Biblia. Me encanta la Biblia. Mire lo que dice adelante. Dice así: pon ¿qué? Un cerco alrededor del monte para que el pueblo no ¿qué? No pase. Dios les estaba diciendo a ellos, quiero que me entiendan antes de desarrollar el versículo. Mire, Dios les venía diciendo a ellos, no me importa que sean obedientes, yo los amo, voy a ser bueno con ustedes. Pero ellos dijeron, queremos un esfuerzo. Y Dios dice, ¿quieren un esfuerzo? Y cambia el tono de voz y mire lo que escribe. Diles que no suban al monte y que ni siquiera se pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado ¿a qué? A muerte. ¿Se acuerda que les dije que entre Egipto y Sinaí nadie había muerto? ¿Por qué? Por la bondad de Dios. Pero por el esfuerzo humano la gente empieza a morir. Le cambian la idea a Dios. Dios es bueno sin que usted se esfuerce. Digan amén, iglesia. La obediencia es el principio de una relación íntima con Dios, pero la obediencia no marca el amor de Dios por el hombre. No es así y punto. Yo no tengo un Dios obediente. Yo predico un Dios amoroso. Y su estilo es el amor, no la obediencia. Cambiaron la bondad de Dios por el esfuerzo humano. Escúcheme lo que le estoy diciendo, Casarroca. ¿Sabe cómo se llama esta doctrina? Esta doctrina teológicamente se llama el fariseísmo. Que yo amo a Dios, pero yo me esfuerzo. Que yo soy capaz de hacerlo sin Dios, para que Dios se descreste con lo que yo hago. Por eso estaban los dos, acuérdese, el fariseo y el publicano orando. Y el fariseo se daba golpes en el pecho y decía, no soy como él. Yo hago. Y el otro cerró los ojos y decía, Señor, vengo caminando detrás de ti. Amén, Casarroca. Entonces Dios, que es un caballero, y digan amén. Entonces Dios dice, quieren obedecer. Entonces se inventa unas cositas que se llaman los 10 ¿qué? Querían obedecer. Tengan, aquí están las tablas. Tomen, obedezcan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son santos, son justos y son dignos. Pero los 10 mandamientos no crean santos, ni justos, ni dignos. Amén. Porque cuando usted asume la carga de los mandamientos, usted hace esto. Usted se va de espaldas, porque es mucho para un ser humano. Amén. Es mejor recibir la bondad de Dios. Amén. Pido un aplauso para la bondad de Dios. Entonces el Señor le dice, bueno, quieren una ley, tome. Y entonces empieza el proceso de ley, obedeces. Si no obedeces, mueres y eres maldito. Wow. Veníamos bien. Nuestro esfuerzo se tira a la fiesta de Dios. Amén, iglesia. Porque la ley dice esto: o todo. La gracia dice, aunque nada. ¡Oh, qué belleza! Yo amo a este Dios. Dígame que no. Amén. Aunque nada, todo para ti, Ariel. ¡Wow! Adoro a este Dios.
Es muy difícil y es muy triste mantenerse en la ley. La ley lo deprime a uno. ¿Se ha dado cuenta o no? Amén. Pensar en ley todo el tiempo es una porquería. Es horrible. Y sobre todo, por ejemplo, nosotros los hispanos lo entendemos. Porque nosotros, ¿cómo nos movemos? Nosotros y los caleños píos somos relajados. Nos pasamos el semáforo en rojo relajados. No bajo nada, ¿sí o no? En cambio, usted va a otros países, Estados Unidos, Europa, Suiza. Se pasa la línea, lo matan, lo fusilan. Ese no es un buen estilo de vida. Dios es amor. Dicen amén, iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo vi una clase en la universidad, haciendo una especialización de alguna cosa rara en teología, yo me acuerdo que escuché una cosa que me acordé esta tarde. ¿Cómo se llamaba el ministerio de Moisés? Y el ministerio de Moisés se llamaba el ministerio de la muerte y de la condenación. ¿Usted se imagina? Que siga el pastor de la condenación y de la muerte. En cambio, si usted dice, siga Jesús, viene la vida, Amén. el camino Amén. y la verdad. Amén. Clave número 3. ¿3 o 2? 3. Ok. Ya no hay ley. Ya no hay ley. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, cuando les marqué los dos límites de Egipto, saliendo el pueblo hebreo hacia el Sinaí, nosotros podríamos hablarlo en el contexto del nuevo pacto y decir que es un periodo de gracia, porque la bondad de Dios es gracia, es el favor inmerecido. Amén, iglesia. Aquí ellos no dependían de la ley, sino dependían de la bondad de ¿quién? De Dios. Diga conmigo, yo dependo de la bondad de Dios. Dependo de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque la ley no da ni un solo lugar al perdón. ¿Se ha dado cuenta? Usted está en un estrado para ser juzgado y la ley ¿qué hace? Implacable. Implacable. Por eso, por ejemplo, algunas personas que estudiaron derecho, que son abogados, cuando conocen de Dios les cuesta. Les cuesta muchas cosas. ¿Por qué? Porque están sometidos ¿a qué? A la letra. Y la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén, iglesia. Entonces la buena noticia es que nosotros ya no estamos en la ley, sino que a raíz de la muerte de Jesucristo, nosotros vivimos el nuevo pacto de la gracia, el cual significa que Dios nos ama con bondad. Dicen amén, iglesia. Dios nos ama con fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es bueno a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo. Amén, iglesia. Negar la bondad de la cruz es vivir bajo un espíritu legalista. Por eso les decía anteriormente, la persona del antiguo pacto mira su vida para juzgarla. La persona del nuevo pacto, el cristiano libre, se voltea y mira la cruz para ser levantado. Amén, iglesia. Clave número 4. Ya estamos terminando. Clave número 4. La gracia se lleva a la ley. La gracia se lleva a la ley. ¿Para qué fue craneada la ley? La ley fue inventada, creada, patentada por Dios con el único propósito de mostrarnos el pecado que hay en nosotros. Eso fue lo único. Dios, cuando el hombre llega y le dice, queremos ser obedientes sin tu bondad, entonces Dios le dice, van a quedar desnudos, se van a dar cuenta que mi bondad les pule su maldad. Dicen amén, iglesia. Hay otro punto, hay otra faceta que tiene la ley para qué fue creada. Y la ley fue creada para llevarnos a la desesperación. La ley te desespera porque la ley no te entrega soluciones. La ley no ofrece salvación. La ley que ofrece justicia. Te imponen algo, pero nunca nos lleva a la salvación. Mientras que la gracia es un escape para esa desesperación y se encuentra precisamente en la cruz del Calvario. Amén, iglesia. La ley es creada para que nos demos cuenta que necesitamos un Salvador. Así de sencillo es.
La ley nos lleva a pensar, Dios, 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 por favor, ayúdame. ¿Y quién viene ahí? Jesucristo de Nazaret. Y vuelvo y le digo, aunque ella es santa, aunque ella es justa y digna, no tiene poder para hacernos a nosotros santos. La ley no santifica a nadie. La ley obliga a las personas a caminar recto, pero la ley nunca, jamás regenera lo de adentro. Ese es un trabajo de la gracia. ¿En donde? En la cruz del Calvario, pareciéndonos cada vez más a Jesús. No hay otra manera. En la ley nosotros no nos parecemos a nadie. En la ley nos juzgamos a nosotros. En la ley odiamos el sistema y podemos llegar a odiar hasta a Dios. En la gracia amamos a Dios y aceptamos el sistema. Dicen amén, iglesia. Mire esto que yo escribí, se lo voy a leer como lo escribí. La ley señala lo malo de nosotros, la gracia salva lo feo de nosotros. Se lo voy a volver a leer porque me encantó cómo me salió. La ley señala lo malo de nosotros, la gracia salva lo feo de nosotros. Y si quiere creerme, mire Hebreos capítulo 8, versículo 13, y creo que la Biblia lo dice mejor que este pastor. Mire lo que dice. Al llamar nuevo, ¿a qué? A ese pacto. Ha declarado que obsoleto, ¿qué? El anterior. Y lo que se vuelve, ¿qué? Obsoleto. Y envejece, ya está, ¿por qué? Por desaparecer. Es decir, la ley condena lo mejor de nosotros, la gracia libera lo peor de nosotros. Se lo vuelvo a leer. La ley condena lo mejor de nosotros, pero la gracia libera lo peor de nosotros. Amén, iglesia. Clave número 5, y aquí terminamos el servicio. Clave número 5. Una imagen de paz. Una imagen de paz. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando nosotros abrimos por primera vez la Biblia algún día, o nos la empezaron a leer desde el libro de Génesis, la Biblia tiene un versículo que dice que Dios nos creó ¿a qué? ¿A su qué? Imagen. A su imagen. O sea que nosotros en alguna manera nos parecemos ¿a quién? A Dios. Y Dios es bondad. O sea que cuando vivimos bajo un espíritu de esclavitud y de ley, no nos parecemos a Dios. El legalismo chilla con Dios. El legalismo no le sale a Dios. Y tampoco le puede salir. O sea, esa es una incomodidad espiritual. El legalismo es algo que te aísla de la intimidad con Dios, pero más de eso, de conocer lo bonachón que es el corazón de Dios. Amén, iglesia. Hay personas que leen la Biblia. Escúcheme lo que voy a decir. Hay personas que leen la Biblia para saber si las promesas de la Biblia son aptas para ellos. Entonces leen la Biblia como un texto. Leen la Biblia como un examen. Si me veo bien reflejado en la Biblia, tendré acceso a las promesas. Eso es estúpido. La Biblia no fue creada para eso. La Biblia fue creada para mejorar nuestra imagen de Dios. Eso es lo que busca la Biblia, que cuando usted la lea, usted empiece a mejorar su imagen, se parezca más a Dios y por añadidura recibas el golpe de la gracia de Dios, es decir, que todas las promesas se hagan sí en ti. Dicen amén, iglesia. Por eso usted ve personas que la vida cristiana les parece muy difícil dentro de la misma iglesia. ¿Y qué? ¿Cómo le va con el cristianismo? Yo recuerdo una vez que un señor que me cambiaba a mí el cilindro de gas, porque no teníamos gas de tubería en la casa, sino de esos de la pipa, de esos que son en balín. Y una vez ese señor, yo no sé por qué, me llevó en el carro hasta la casa. Tal vez yo estaba caminando y me echó en una camioneta de esas con tanques atrás. Y entonces yo me puse a hablarle y sentí en mi corazón hablarle de Dios. Y entonces él se volteó y me dijo: no me hable de Dios, porque a mí el cristianismo no me gusta, porque el cristianismo es una vida muy triste. Yo fui cristiano 15 años, pero es horrible, a uno no le sale nada bien. ¡Wow! Yo quería que explotaran todos esos cilindros después de yo bajarme. En el legalismo, Dios es malo si a ti te va mal.
En el cristianismo, aunque te vaya mal, Dios sigue siendo. Es la bondad de Dios. En el cristianismo uno conoce que Dios es bueno ayer y hoy también. Todos yo creo que nos quejamos aquí, no solamente los coléricos sanguíneos, pero yo creo que todos nos quejamos. Pero todos, a pesar de que nos quejamos, sabemos por allá en el fondo que es una manipulación. Todos nos quejamos por manipulación, pero en el fondo sabemos que Dios ha sido muy bueno. Lo que pasa es que uno le hace la pataleta y el labio morado a Dios, ¿o no? Y hay gente que se come el cuento, pero Dios dice lo que diga el dedo. Yo no te creo lo que estás haciendo, Ariel. Yo soy bueno independientemente de que te revuelques o esto o lo otro. Amén. Leer la Biblia es buscar la imagen de Dios. Nunca buscar lo malos que somos nosotros. Mire, yo le digo con todo mi corazón, si usted se sienta en la mañana a hacer un devocional buscando sus pecados, cierre la Biblia. Porque la Biblia la vas a llegar a odiar algún día. La Biblia es un tesoro. Es como cuando una señora abre por la mañana su cofre de joyas y saca sus joyas. Y si no sacas joyas, pues por lo menos abre las puertas de la cocina y saca las ollas. La Biblia es para ponerse lo mejor en la mañana. En la Biblia no hay perros. En la Biblia no hay demonios, en la Biblia no hay cuchillos, no hay mazos para golpear que queda sentenciado a 50 años de muerte. No, nada de eso. La Biblia no es un test de conducta. La Biblia es cómo yo puedo llegar a conocer la bondad de Dios, cómo puedo yo mejorar mi imagen delante de Dios. Porque voy a decirles algo con todo mi corazón. ¿Sabe dónde se hizo el test de cada uno de nuestros pecados y de todo lo feo que somos? Allá, miren, ese palo. Pero no en este. Eso ya fue vencido. Y esta es la vencedora. No se mueva ahí. El gozo y la paz son las marcas de una vida con Jesús. Y se encuentran ¿dónde? En la palabra de Dios. Y voy a decirles algo. Voy a preguntarle y usted contesta en su mente. ¿Qué es mejor? ¿Leer la Biblia para escuchar juicios y maldiciones o leer la Biblia para encontrar gozo y alegría? Practíquelo. 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 Por eso usted no se puede obligar a leer la Biblia. Escúcheme lo que estoy diciendo. Usted no se puede obligar a leer la Biblia porque a veces nosotros abrimos la Biblia y encontramos un versículo, porque como hay gente que hace esto y lee el capítulo a pesar de que lo está hiriendo. Usted tiene que leer la Biblia bajo otro espíritu. Amén. Edificante. Confrontante. Debe ser confrontante, pero no para maldecirlo a uno. Porque si la Biblia es para maldecirlo a uno, vámonos de acá. Porque entonces el Dios de amor que creó la Biblia, entonces al fin ¿qué? No, la Biblia es amorosa. Dicen amén, iglesia. Amén. La Biblia te vuelve más amoroso, a pesar de que somos rencorosos, a pesar de muchas cosas. La Biblia nos lleva a acercarnos a la bondad de Dios. Pongamos nuestra confianza en la cruz del Calvario. No la pongamos en los legalismos y en las leyes que nosotros nos hemos inventado o que se quedaron en el periodo del pacto pasado. Vivimos bajo la gracia de Dios. Amén. Seamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la marca ¿cuál es? La bondad. Sé bueno con los demás. No seas malo con los demás. No juegues con los sentimientos de las manos. No dañes a nadie como Dios no te daña a ti. Dios no nos daña a ninguno de nosotros. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Yo te doy las gracias, Señor Jesús, por este momento, Dios. Y te bendigo, Señor Jesús. Y te doy gracias por tu amor y por tu bondad, Señor. Y te pido, Señor Jesús, que cada uno de nosotros y todos nosotros, Señor Jesús, en este lugar, ahora mismo podamos cerrar nuestros ojos al dolor, nuestros ojos, Señor Padre Santísimo, a tantas cosas, Señor Jesús, que han legalizado nuestra vida, Dios, y que han dañado la bondad con la cual tú has querido extender tus brazos sobre nosotros, Señor Jesús, como nos decías.
quizás el miércoles pasado, Dios. Dios, yo te pido de manera especial, Señor Jesús, que nos ames. Yo solo te pido que nos ames, Dios. Yo solo te pido eso. Yo vengo orando por eso, Dios. Que tú ames a esta iglesia y a cada persona que está sentada en este lugar, Señor Jesús. Porque sintiéndonos amados, seguramente, Señor Jesucristo, seremos más sensatos, más misericordiosos, más amorosos, menos duros e insensibles con nosotros mismos y con los demás, negando la obra de bondad que tú has hecho en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Te amo con todo mi corazón, Señor Jesús, y te pido, Dios, Dios eterno, Santo Jesús, precioso Jesús, Rey de gloria, por favor, Jesús, por favor, Señor Jesús, llénanos de tu bondad. Llénanos de tu bondad, Señor Jesús. Gracias, Dios. Te amamos, Dios, y te bendecimos, Dios. Y quisiera solamente, para terminar, un segundo, porque estoy sobre el tiempo. Si hubo alguna persona o algunas personas que vinieron esta noche, quizás invitados por algún